Hola, ¿cómo andan? Bueno, el otro día como me habían pedido grabar la clase y por un error que no la pudimos grabar o no salió la grabación por X motivo, voy a dar de nuevo en forma resumida la clase. Vimos varios temas. Primero, el efecto del viento sobre el velero. Para eso me apoyé en una escala que se llama la escala de Bedford, en donde teniendo en cuenta la velocidad del viento, ¿sí? Yo puedo saber más o menos cómo van a estar las condiciones del agua. Acuérdense que nosotros siempre que salimos a navegar con el barquito escuela, decimos, bueno, tenemos un límite para salir con seguridad con respecto al viento. Y ese límite, generalmente siempre lo digo, que es entre los 18 y 20 nudos, ¿sí? Ahí ya el velero empieza a escorar en demasía y si no bajamos las velas tenemos posibilidades de que nos tumbe hacia el agua. Entonces nadie quiere eso y menos en invierno. Entonces es de ahí el techo o el límite que le pongo yo. Por supuesto, el barco escuela tiene orza. La orza es mucho mejor en el sentido de que podemos navegar en poca agua, pero la desventaja que tiene que cuando hay un viento de 20 nudos, por ejemplo, y peligra la navegación, o sea, peligra la estabilidad del barco. El quillote, a ser más pesado, es un poco más, no tiende tanto exageradamente a la escora, ¿sí? Igualmente, con un H-19 con un viento de 20 nudos, por más que uno tenga quillote o tenga orza, tiene que prestarle mucha atención, ¿sí? Em, por ejemplo, la última práctica que suspendí fue el sábado, había un viento era 23, 24 nudos, 25 subió. Si estuviéramos en el mar, recuerden que el Río de la Plata se considera en cierta forma como si fuera un mar por la anchura que tiene, ¿sí? Por la inmensidad. Piensen que no se ve costa, desde la costa argentina no se ve la costa uruguaya eh, por la lejanía, ¿no? Son casi 60 kilómetros. O sea que las olas que veríamos nosotros bajo esas condiciones de viento serían olas con rompiente. La rompiente golpea el velero y le termina modificando el rumbo, ¿sí? Derivando al barco. O sea que si la ola, la rompiente, supera la altura del barco, ingresa directamente por dentro de la borda. Y más un velero que es abierto como el nuestro, ¿sí? Entonces, fíjense con el oleaje que yo había dicho en el H-19 como límite, que le llama fresquito, ¿sí? ¿Qué fresquito? Y es un viento que va entre los 17 y los 21 nudos. Olas largas, algunas erosiones, marejada. La marejada, cuando uno tiene marejada, realmente necesita superar esa marejada, tener buen gobierno de la embarcación. Y a veces es necesario tener un motor. Y con un motor pequeño, bueno, esa marejada nos va a hacer pasar un muy mal momento. Imagínense lo que es con un viento superior a 21 nudos. ¿Sí? Vamos donde quiere el viento y donde quieren las olas. Es ahí la necesidad siempre o más seguridad en cuanto a mayor potencia que tengamos de motor o mayor eslora y puntal que tengamos del velero. Las velas se pueden achicar, no hay problema. Lo que pasa es que según el tipo de veleros, si nosotros tenemos un H-19 que con 23, 24, 25 nudos nos entra el agua adentro y es muy difícil mantener un buen gobierno,
¿sí? Vamos a tener que ir para donde nosotros sí queremos ir, pero de la manera que el río o el mar nos permite. Bueno, después siguen en aumento. Ven que los palitos estos, a medida que va aumentando el viento, se van sumando, ¿no? Vamos a los últimos para que ustedes vean qué impresionante, ¿no? Cuando supongamos un pampero, que es un viento muy característico de esta zona, al igual que la sudestada, puede haber vientos de 48, 50 nudos, y más también, ¿sí? Y más también. Por lo que estaríamos en un temporal duro. Fíjense que las olas son muy gruesas. Cuando dicen las olas son muy gruesas, cuando pegan el barco, realmente te hacen temblar la embarcación, ¿sí? La superficie del mar blanca. ¿Por qué blanca? Pues toda espuma, toda ola con rompiente. En el caso del Río de la Plata, lo mismo, ¿eh? Lo mismo. La ola del río rompe y está totalmente blanca esa superficie. El mar ruge, ruge por la espuma y por el ruido que hace la ola al caer. Repito, en el Río de la Plata pasa lo mismo. Con un temporal duro que es de 53 a 63 nudos, aquí en Argentina, si en la zona del Río de la Plata, si bien puede haber ese tipo de vientos, no es habitual. Sí es habitual en zonas, por ejemplo, el pasaje de Drake, que está al sur de la Argentina, en el extremo, separando lo que es continente con el continente americano con el continente antártico, ¿sí? La península antártica. Ese pasaje es muy complicado y sí. En esa zona es muy frecuente este tipo de vientos, ¿sí? La navegación es imposible, uno tiene que evitar. Si está en esta situación, es sobrevivir directamente. Hay que tratar de pilotear el buque lo mejor posible y evitar que nos hundamos, literalmente. ¿Sí? El mar está totalmente blanco la espuma, que es menos densa, hace como que el barco tienda o tenga la sensación de que nos vamos a hundir. ¿Por qué? Porque hay mucho aire en esa superficie, mucho aire producto de las rompientes. Cuando rompe la ola, ustedes fíjense que cuando hay una ola normal, ven que burbujea el agua. Bueno, esas burbujas le sacan flotación a las embarcaciones. Y cuando hay vientos mayores a 64, que también en el pasaje de Drake y en el Mar del Norte es algo más habitual que en la latitud 34 del Río de la Plata. La visibilidad, como el agua se dispersa por el aire, hay poca visibilidad. eh, el agua ya es prácticamente imposible ver hacia adelante, navegar. Y bueno, como en el caso anterior, con el temporal muy duro, hay que realmente sobrevivir. Imagínense que un huracán, que es la categoría con vientos mayores a 64 grados, dificulta tanto la navegación. Hay una película muy buena que se las recomiendo a todos ustedes, que es La Tormenta Perfecta, que se da en el Mar del Norte con un barco de pesca o varios barcos de pesca que deciden volver y un capitán decide, a pesar del aviso de alerta meteorológico y a pesar de que todos los otros capitanes le decían que vuelva, decidió adentrarse igualmente en el Mar del Norte porque quería asegurarse una pesca fabulosa. Realmente con ese viento no pudo sobrevivir y se ve perfectamente como la ola le quita las posibilidades de navegación al barco. Lo tumba, lo hunde directamente. Entonces cuando uno está
en el ojo del huracán, ahí no hay viento, pero hasta llegar al ojo es impresionantemente terrorífico esa situación, ¿sí? Gracias a los pronósticos del tiempo, uno puede advertir esas situaciones. Así que bueno, esta era la escala. Otra cosa que hablamos en la clase fue el tema de los derechos de paso, ¿sí? Recordemos que cuando uno está amurado, quiere decir la banda que recibe el viento. O sea, podemos estar amurados a babor o a estribor. Si hay viento de popa, para donde esté la botavara, ¿sí? Uno se da cuenta para dónde está amurado. Si nosotros recibimos el viento de la banda estribor, la botavara está a babor, ¿sí? Entonces, si recibimos el viento por estribor, la botavara, repito, va a estar a babor. Si recibimos el viento por babor, la botavara va a estar a estribor. ¿Qué pasa? El que está amurado a estribor, tiene derecho de paso. Entonces, el que está amurado a babor deja pasar al que está amurado a estribor. ¿Qué pasa cuando un velero, ambos están amurados a estribor, ¿no? Y lo está alcanzando el velero que va hacia adelante? Vamos, un ejemplo claro. Nosotros estamos navegando por el Río de la Plata, alcanzamos un velero y ¿por dónde lo tenemos que pasar? Y las normas de cortesía dicen que vos lo tenés que pasar de tal manera que no le cortes el viento al velero alcanzado. Entonces, si el viento viene por estribor, ¿sí? Viene por la derecha, vos, si lo pasás al otro barco por la derecha, lo vas a tener le vas a tener que desinflar las velas. Entonces, ¿qué haces? Al buque que estás alcanzando, te apartás de la derrota lo suficientemente para no entorpecerlo. Por ejemplo, te vas por babor. eh, una vez que lo pasaste, si y sin cortarle la proa, volvés a tu rumbo anterior, ¿sí? Básicamente, las otras normas ya las habíamos visto en la clase presencial, así que esto era lo que me había quedado. Y por último, a ver si tengo el esquema del velerito. Acá, ahí va. Fíjense que el velero, muchas veces, antes de hacer las prácticas, me preguntaban algunos alumnos cómo era que un velero, un barco tan primitivo, ¿no? Que parece, pueda llegar a navegar, ¿no? Qué magia que tienen las velas. Y en realidad la vela es como una turbina que convierte el aire, el viento, en energía de movimiento. Entonces la vela lo que hace es transforma el viento, ¿sí? En energía de propulsión. Es bastante sencillo, por supuesto que hay diferentes tipos de veleros. Los veleros de ahora modernos tienen muchísima tecnología. A veces, cuando yo digo que los barcos modernos tienen hidrodinámica y aerodinámica, hay veces que se ríen diciendo como si los veleros no vuelan. En realidad hay algunos veleros que prácticamente van más arriba del agua que en el agua. Por ejemplo, los lasers, ¿sí? Son veleros ultra ligeros que hay veces que igualan la velocidad del viento. Y hay otros veleros con velas de Kepler, con palos de grafito y un ángulo de ataque a la ceñida mínimo, que pueden llegar a superar la velocidad del viento por esa aerodinámica y también, por supuesto, esa hidrodinámica. Eh, Antes era impensado que un velero podía planear. Hoy por hoy hay veleros que planean literalmente. O sea,
Uno dice que va planeando cuando va prácticamente por encima del agua, ¿sí? Entonces la aerodinámica de ese casco hace que el viento o el viento aparente que recibe el velero lo, lo eleve y tenga muchísimo menos rozamiento con el agua, por ende le permite hacer una velocidad fabulosa, muchas veces igualando a la velocidad del viento y unas pocas veces superando dicha velocidad. Em, Fíjense que generalmente los veleros convencionales, tradicionales, los veleros que más se ven en el agua, ¿sí? Tienen dos velas, tienen la vela mayor y la vela de proa. La vela de proa, si llega antes del palo mayor, se denomina foque. Si llega un poquito, o sea, si se achica un poquito más, es un tormentín, ¿sí? Y si pasa el palo, es un Genoa. Puede ser Genoa uno, Genoa 2, ¿sí? En el caso de un viento fuerte, lo que se hace es achicar la vela de proa, se pone un tormentín y ahora veremos qué se hace con la vela mayor. La vela mayor, en este caso, está totalmente extendida, mientras que la vela de proa tiende a derivar del barco, o sea, alejar la proa de la corriente, del viento, perdón. La vela mayor tiende a acercar, a orzar, acerca la proa al viento. Entonces, nosotros cuando queremos orzar, lo que tenemos que hacer es filar la vela de proa y cazar la vela mayor para ayudar al barco a orzar y hacer el viraje por avanti, ¿sí? Una vez que la botavara pasa de banda, ahí recién cazamos la vela de proa, el foque en el caso del barquito escuela. Al contrario, si nosotros queremos derivar la embarcación, ¿qué hacemos? Y le sacamos la fuerza que hace que orce el velero. Entonces filo la mayor y derivo con la vela de proa, ya sea con el foque, ya sea con el Genoa o, en el caso de haber mucho viento, con el tormentín. Y como dije anteriormente, lo que se le hace a la vela mayor para que en caso de mucho viento no nos tumbe, o el grado de escora no sea demasiado excesivo, se le toma manos de rizo. Hay unos agujeritos en la vela que se va achicando el paño, ¿sí? El barco escuela, por ejemplo, tiene dos manos de rizo, dos tomas de rizo, ¿sí? La primera, que más o menos le saca un volumen bélico importante, pero igualmente también es importante el resto que queda de vela, y una segunda toma de rizo en donde realmente la vela se reduce de tamaño en forma bastante significativa, lo que conlleva, por supuesto, a tener el par en la vela de proa correspondiente. Entonces tengo un tormentín y con dos manos de rizo. ¿Qué pasa si el velero está desparejo con respecto a las velas? Y lo que pasa es que si tenemos más volumen bélico comparado, correlativo con el volumen de la vela de proa, y va a tender el velero a orzar. Y viceversa, si vamos a tener una vela de proa más importante y un volumen de la vela mayor menor, el barco va a tender a la deriva. Sí, tanto un caso como el otro no sería lo más conveniente. Después, también lo que hablamos, justo recién me fijé y no había subido el gráfico, es cómo tomamos el viento con respecto al barco. Sí, a ver si me ven ahí la virome. Si el viento viene de proa, el primer ángulo es ceñida, descuartelar, descuartelar, acuérdense, través, aleta y popa, ¿sí?
Lo mismo ocurre del otro lado. Ceñida, descuartelar, través, aleta y popa. Digamos que siempre nosotros que estamos navegando con X viento, siempre y cuando tenga una fuerza lo suficientemente importante para vencer la corriente y y el movimiento del barco hacia donde queremos nosotros. Doy un ejemplo, si hay un viento de 2 nudos y tenemos una corriente de 3 nudos, y por ahí si vamos en contra de la corriente vamos a ir marcha para atrás. Por eso es importante siempre tener dentro de lo posible, nosotros no podemos hacer absolutamente nada, no vamos a llevar un ventilador para provocar viento, ¿no? Pero dentro de lo posible, cuando decidimos navegar a vela, tiene que haber un viento que supere la deriva causada por la corriente, ¿sí? Entonces, una vez que nosotros tenemos un viento, que yo, de 6 7 nudos, que es ideal para aprender a navegar, Em, hasta 10 nudos es genial porque realmente uno aprende a posicionar el barco con respecto al viento y tranquilamente podemos variar todo el ángulo en donde el barco recibe el viento, como dije anteriormente, practicar ceñida, practicar descuartelar, través, aleta, todas las formas posibles que tiene el barco de posicionarse. Cuando nosotros tenemos esa posibilidad es cuando el alumno más aprende, ¿sí? Y por último, que muchas veces nosotros eh, lo hacemos, cuando volvemos generalmente y tenemos viento de popa. ¿Por qué? Porque en nuestras latitudes hay un viento norte y sur, que son los dos vientos que prevalecen generalmente, y cuando hay viento sur y volvemos, tenemos viento de popa. Entonces, ¿qué hacemos? Ponemos las velas a oreja de burro. ¿Qué significa? Que la botavara está apuntando, imagínense que tenemos el viento de atrás, entonces la botavara está totalmente en forma vertical, horizontal, ¿sí? Horizontal. Entonces, si nosotros ponemos la vela de proa de este lado, que está tapando la vela mayor, no se va a inflar. Entonces, ¿qué hacemos? Una vela la ponemos hacia babor y la otra hacia estribor. ¿Para qué? Para que el viento empuje todo el buque hacia adelante. Ese tipo de navegación se llama a oreja de burro. Y recuerden que el derecho de paso nos da cómo está murado el barco. Y la mura se da con la posición que tiene la botavara. Entonces, si yo veo que la botavara está a babor, quiere decir que estoy amurado a estribor. Voy a tener derecho de paso. Lo que no es válido es tener la botavara haciendo resistencia con la mano para que no cambie de banda. No, eso es mula, ¿sí? O sea, tiene que ser libre, tiene que estar la botavara. Si la botavara está libre y nosotros estamos amurados a estribor, la botavara va a estar a babor, vamos a tener derecho de paso. Si la retenemos, no vale. Si la retenemos, cambia hacia la otra banda. Entonces estaríamos amurados a babor. Estando amurados a babor, no tenemos derecho de paso. Y recuerden que la vela tiene derecho de paso sobre el motor en aguas abiertas, salvo que el buque a motor tenga maniobra restringida. Bueno, espero que les haya gustado el video. Pongan like si quieren. A ver si levanto las pocas visitas que tiene mi canal. Bueno, amigos, eso es todo y muy, pero muy buenos vientos para todos. Nos vemos.